¿Queda este? El sueño de Juan en Villa Jardín. Bueno, el sueño de Juan en Villa Jardín. El proyecto surgió de una manera bastante común, porque nosotros estábamos viendo que los años primero, segundo y tercero del primer ciclo generaban proyectos con más facilidad y no nos pasaba lo mismo con el segundo ciclo. Había como un quiebre en la articulación entre primer ciclo y segundo ciclo. Y por otra parte tenían dificultades, y ellos siempre tienen dificultades. En general es una de las cosas que más trabajamos a nivel escuela, es lectura y escritura. Pensamos que sería bueno proponerles una situación de escritura que sea real, concreta, a donde ellos pudieran trabajarlo. Y se lo ofrecimos o se lo propusimos a Nadia y a Gabriela, que eran en su momento la maestra de tercero y de cuarto, como una manera de ayudar a superar esta diferencia en la articulación. Y en realidad, bueno, era para participar en un concurso que era un concurso de escritura de cuentos, de dar la palabra, y el tema era justamente escribir acerca de un sueño. Se tuvo que explicar qué era un sueño, porque cuando a ellos la primera vez que les mencionamos la palabra sueño, lo relacionaban con algo que habían soñado a la noche cuando se acostaron a dormir. Le dijimos que no, que era algo que tenían que desear, algo que les gustara mucho. Entonces cada una en su grado empezó a trabajar con los nenes, que empiezan a contarnos qué sueño tendrían ellos para un cuento. Cuando después de un tiempo nos juntamos, las dos maestras, nos dimos cuenta que el mismo sueño era compartido. Era tener una plaza, tener un lugar para jugar y casas lindas. Era lo único que te decían los nenes. Y ellos no se dan cuenta que es un derecho, más que un sueño. El sueño de Juan es el derecho que tienen los chicos, el derecho de jugar, el derecho de una vivienda digna. Pero bueno, a veces las cosas no son como tienen que ser. Y como a ellos les cuesta mucho escribir solos, en su momento lo que hicimos fue una escritura grupal. Les mostramos primero la estructura de un cuento, que teníamos que buscar personajes, que tenía que tener una descripción para el principio del cuento, que se tenía que presentar un problema y que después, bueno, tenía que tener un desenlace, un final. Entonces ellos nos empezaron a contar de que había un terreno por acá cerca que estaba deshabitado, estaba abandonado. Entonces lo primero que hicimos fue ir a conocer dónde quedaba esta famosa fábrica que ninguna de las dos conocíamos. Yo creo que el primer impacto fue ese, que la comunidad nos vio a nosotras ahí. Como que no podían creer que la escuela había roto las reglas y había salido. Fue cuando nos cayó la ficha de que en realidad no era un sueño de ellos, sino que era algo que es un sueño de las familias, que era un sueño de la comunidad, y que había una maqueta de una ciudad jardín que nunca había sido ciudad y menos jardín. ¿Te cuento el cuento? El sueño de Juan en realidad no existe. Cualquiera es Juan y a su vez todos son Juan. Que tenía 9 años como ellos y que jugaba a la pelota y jugaba a las escondidas en la FM, que es la fábrica militar, que se encuentra a la vuelta de la escuela. Y Juan quería un mejor lugar para jugar, para él y para sus compañeros y sus amiguitos. Ellos se imaginan las casas en edificios, como los monoblocks. Se imaginan que en el edificio pueden vivir muchas familias, entonces por eso prefieren construir un edificio y no todas casitas. Quieren que mucha gente sea partícipe de ese sueño. Quieren mejorar la vida de mucha gente. Después se imaginan, la cancha de fútbol es lo primero, y después juegos, hamacas, calecitas. También querían otro centro de salud, una escuela de oficios, pensaron. Se imaginan un montón de cosas, pero lo que todos repiten es una casa y una plaza. La idea era seguir copiando como ellos nos dictaban y después leérselos en voz alta.
Y ahí ellos mismos se daban cuenta de que había frases que se repetían, había cosas que no pegaban, o leíamos todo de corrido para que ellos se den cuenta en la puntuación. Bueno, ahí no, pero señor, claro, vos tenías que leer todo de corrido como para poner una coma. Entonces ahí fuimos corrigiéndolo y bueno, si nos confundíamos lo tachábamos y volvíamos a hacerlo. Le explicamos que eso es un borrador. Después lo original se pasa en limpio. Y las equivocaciones no la ve nadie, quedan entre nosotros. Y bueno, y de ahí surgió y quedó lindo. Para ellos era fundamental, tenían que escribirlo para poder mostrarlo, para poder cumplir con los propósitos del proyecto, porque tenían que escribir entrevistas, tenían que escribir relatos. Ellos no se daban cuenta que nosotras podíamos estar evaluando la escritura. Ojalá que se pudiera realizar el sueño de Juan, porque es muy lindo y también es bueno para los niños y las familias que no tienen en dónde vivir. El concurso no lo ganamos, sí, pero lo que sacamos de bueno fue la relación que cambió en el grupo. Como ellos tenían que juntarse casi todos los días para trabajar con nosotras, sí o sí se tenían que llevar bien. Entonces se animaron, primero a escribir, segundo a tratarse mejor, porque había que tener un respeto. Después del sueño de Juan, los chicos me venían todos los días con un cuento diferente. En los recreos se sentaban y escribían cuentos. Cuando se dieron cuenta que ellos eran capaces y podían, pero montones de cuentos tengo guardados de ellos. En el aspecto pedagógico fue notable. Una de las ideas fue justamente hacer una barrileteada, que sea como darle fuerza a la expresión de los chicos, a ese cuento que es el sueño de Juan, darle fuerza y expresión a través de los barriletes, de los colores. Se invitó a muchas escuelas del barrio estuvieron trabajando con lo mismo, muchas entidades vinieron y colaboraron para que esto se organizara, y los papás también armaron barriletes en sus casas. Y la idea de la barrileteada fue una forma de protesta, con alegría, una protesta con alegría. Entonces surgió esto del barrilete. El barrilete trata de volar. Como la imaginación, como los sueños. Ojalá se cumpla. Pero espero que sí, que sea posible. Tenemos que enseñarle a nuestros chicos la posibilidad de transformar la realidad y no darla como natural y terminada. Ojalá que se cumpla. Estaría bueno que se cumpla.